Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro encuentro en casa de esta semana. La verdad es un gusto poder estar contigo, poder compartir la palabra de Dios y poder ir avanzando paso a paso en cada una de estas lecciones que nos ayudan a crecer en la palabra de Dios, que nos ayudan a crecer espiritualmente, pero sobre todo nos van consolidando como verdaderos hijos de Dios. Hemos aprendido muchas cosas a lo largo de estas lecciones y hoy nos encontramos en nuestra lección número 8. Y nuestra lección número 8 lleva como título ¿Cómo orar? Y es que es importante saber qué es la oración. Es importante saber cómo es que podemos orar, cuándo podemos orar, cuál es la duración de nuestra oración tal vez. Pero vamos a comenzar y quiero leerte la base bíblica de esta lección. De esta lección número 8 que lleva como título ¿Cómo orar? Y nuestra lección bíblica se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice: orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar sin terminar, orar sin que puedas descansar tal vez. Y déjame decirte que otra versión de la traducción al lenguaje actual dice la palabra de Dios: oren en todo momento. Es importante que nosotros podamos orar en todo momento, en cada instante. No importa tu condición, no importa el lugar, no importa la hora, porque para Dios no importa cómo te encuentres emocionalmente, si tú estás triste, si estás alegre, si estás cansado, si estás agotado, si estás desanimado, si estás... no importa en cualquier situación, Dios nos pide que oremos en todo momento. Y hay diferentes formas de poder orar, pero nunca debe de olvidarse, nunca debes de olvidarte de que en todo momento es que tú y yo tenemos que orar. Pero yo quiero decirte, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? Para ti, ¿qué es orar? Si tú te pones a pensar y dices, bueno, primero para saber o para empezar a orar necesito saber qué es orar. Y déjame decirte que orar es la comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. El poder hablar con Él y que Él también nos hable. Muchas veces Él nos puede hablar a través de su palabra de Dios, nos habla principalmente a través de su palabra de Dios, nos puede hablar a través de una situación, a través de una persona. Dios nos puede hablar, pero orar, hermanos, es una conversación que tenemos con Dios, con palabras sencillas que brotan de nuestro corazón. Esa es la oración, esa conversación que tenemos con nuestro Dios, con palabras sencillas que tienen que nacer de tu interior. Eso es orar. Hay muchos que dicen, es que yo no sé orar, es que yo no sé qué decir, es que yo no sé. Orar simplemente es una conversación. Dios está aquí con nosotros. No lo podemos ver porque Él es espíritu, pero Él está aquí con nosotros. Y sabemos que si nosotros hablamos, Él nos escucha. Entonces, yo puedo orar con mi Dios y poderle decir cómo me siento, cómo estoy, cuál es mi necesidad. Puedo exaltar su nombre, glorificar su nombre. Y déjame decirte y déjame hacerte dos preguntas. ¿Sobre qué asuntos es que debemos orar? ¿Tú qué piensas? ¿Qué asuntos debemos orar con Dios? ¿Hay algunos especiales? ¿Hay algunos más importantes y otros menos importantes? No lo hay. Cualquier asunto que tú creas que es necesario ponerlo en las manos de Dios, que es necesario que tú le puedas decir a Dios, que tú lo puedas dialogar con Él, ese asunto tú lo puedes dialogar. No hay un asunto específico, no hay un asunto especial, que podamos nosotros solamente tratar con Dios. Dios puede escucharnos en todas las áreas que nosotros querramos contar y platicar con Él. Ahora, cuando la palabra de Dios dice oren en todo momento, significa que tú puedes orar en cualquier instante. Pero también es importante y es necesario poder tomar un tiempo especial, que tú le puedas dedicar un tiempo especial a Dios todos los días. Cada día de tu vida poderle dedicar un tiempo especial.
¿Cuánto? 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, no lo sé. Tal vez tú sí lo sabes, tú decides cuánto tiempo pasar con Dios, pero es importante que podamos apartar un momento especial para poder pasar al lado de nuestro Padre y poder dialogar con Él, poder platicar con Él y que Él nos pueda escuchar y que asimismo nos pueda hablar y nos pueda dar un consejo. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos apartar un momento, un tiempo para poder orar con nuestro Padre Celestial. Quiero compartirte que vamos a ver algunas formas de cómo orar y la primera de ellas es que debe ser una oración de confesión. Una oración de confesión. No hay personas perfectas. Cada día nosotros fallamos. Cada día nosotros cometemos tal vez algún pecado. Tal vez mentimos, tal vez robamos, tal vez juzgamos, tal vez murmuramos, tal vez pensamos mal de alguien. No lo sé. Puede ser algo muy sencillo como algo muy grande tal vez. Pero todos los días podemos a lo mejor cometer alguna falta. Y mira, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Mateo capítulo 26, del versículo 69 al 75. Y esta historia tal vez tú ya te la sepas. Es la historia donde Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Y dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Esta historia nos habla de cuando Jesús fue apresado, ¿verdad? Fue preso y se lo llevaron los judíos, se lo llevaron los romanos y entonces Pedro empieza a negar una palabra que Jesús ya le había dicho a Pedro con anterioridad, que él iba a negar 3 veces. Y entonces estaba cumpliendo esa palabra. Y entonces Pedro le niega una vez, le niega una segunda vez y le niega una tercera vez. Y en esa tercera vez cuando él le niega, dice en el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fue y lloró amargamente. A veces cometemos pecados, a veces negamos a Jesús con nuestras acciones, con nuestras actitudes. A veces nos comportamos de una forma incorrecta. Y nos acordamos y decimos, híjole Dios, te fallé. Híjole Dios, cometí algo que no estaba bien. Y sabes, en ese momento especial que yo he apartado para tener esa comunión, esa comunicación con Dios, puedo yo venir y orar y decirle, Señor, te confieso que te fallé, confieso que cometí este pecado, te confieso. Y dice la palabra aquí que él lloró amargamente, pero sabes, no fue un lloro solamente de remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Y nuestra vida tiene que ser así. En la oración tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que reconocer que le hemos fallado, tenemos que reconocer que le hemos pecado y tenemos que confesárselo. Él ya lo sabe, pero es necesario que nuestros labios lo expresen y que nosotros reconozcamos que le hemos fallado. Amén. Es importante confesar nuestro pecado tan pronto como reconocemos que lo hemos cometido. Y mira, dice la palabra en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Acompáñame a Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate la importancia de que cuando nosotros oramos y confesamos nuestros pecados, es que Él nos perdona. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
Qué hermoso es nuestro Dios. Es necesario reconocer. Y Él nos va a perdonar. Y dice, y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú confiesas tu pecado en oración, Él te perdona y te limpia de esa maldad. Qué hermoso es nuestro Dios. Y mira, acompáñame al Salmo 32, Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5. Salmo capítulo 32, versículo del 1 al 5. Y dice, lo voy a leer rápidamente, dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate lo importante que es poder confesar nuestro pecado, porque confesar a Dios nuestro pecado nos libera. Sin embargo, cuando callamos, dice, envejecieron mis huesos. Cuando callas tu pecado, envejeces, retrocedes, te acabas por dentro porque no eres libre. Sin embargo, cuando tú confiesas tus pecados, dice, Él te perdona y eres libre. Entonces, una manera de poder orar es poder venir y confesar. Una oración de confesión, confesar nuestros pecados. Una segunda forma de poder orar es la petición. Amén. También dentro de la oración yo puedo pedirle a Dios por mi necesidad, por mi enfermedad, por lo que esté pasando, por lo que esté sucediendo en mi vida. Pedir por mí y también puedo interceder. Pedir es por mí e interceder es por otros. Dentro de nuestra oración pedimos por nuestra vida y está bien, pero también tenemos que interceder, pedir por alguien más. Eso es interceder. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice la palabra de Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el versículo 14 dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Y entonces el apóstol Pablo viene, ¿verdad? Y dobla sus rodillas y empieza a pedir. Y si tú puedes ver lo que el apóstol Pablo empieza a pedir al Padre en estos capítulos de la Biblia, podemos ver que Él pide fuerza, que Él pide fe, que Él pide la capacidad de poder comprender el amor de Dios y pide la llenura de su Espíritu Santo. También en nuestra oración tiene que estar conformada por el poder pedir. Sin embargo, dice la palabra que a veces no sabemos pedir. Tenemos que aprender a pedir. Y pedir para nuestra edificación. Pedir para que podamos nosotros crecer en el Espíritu. No pedir para nuestra carne. No pedir para nuestros deseos que tenemos carnales, sino pedir para que nuestro espíritu pueda crecer. Y finalmente quiero compartirte que hay otro tipo de oración, y este tipo de oración es la alabanza que nosotros le podemos dar a Dios. Y es que alabar a Dios es reconocer lo que Él es.
Cuando nosotros oramos, podemos decirle al Señor, mi Dios, tú eres grande. Alabanza también es el poder decir lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él ha hecho en la vida de tu familia, lo que Él ha hecho en la vida de los que están a tu alrededor, poderlo decir al mundo. Tú has sido grande, tú has sido bueno, tú has sido bondadoso conmigo, tú has sido misericordioso conmigo, con mi familia, con mis hijos, con los que están a mi alrededor. Tú has sido mi proveedor, tú has sido mi guía, tú has sido todo para mí. Eso es una forma de poder orar también a Dios a través de la alabanza, de reconocer lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y mira, quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí podemos reconocer, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tú y yo hemos sido bendecidos, tú y yo hemos sido agraciados por el Padre. Entonces poder reconocer eso, lo que Él ha hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque me has escogido. Gracias porque has puesto tu mirada en mí, Señor, porque me has levantado, me has fortalecido. Eso es parte de nuestra oración. Ahora, lo importante es que nosotros podamos, en nuestros momentos especiales de oración, poder llevar a cabo estas tres maneras: el poder confesar, el poder pedir y el poder alabar a Dios. Amén. Hasta aquí hemos llegado al final de esta lección, esperando que puedas tomar tus notas, que puedas reflexionar a cada uno de estos puntos de formas y maneras de orar y podamos llevarlos a cabo en nuestra vida. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos en nuestro próximo encuentro en casa. Bendiciones.